pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dez. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Lehenengo puntua, expediente 2006-2021 batekoa, 2021 bateko irailaren 9ko aurreko bilkurako akta onartzea, hala badagokio. Expediente 2604 del 2021, aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha de 9 de septiembre del 2021. Juanra. Aprobación, bye. Disculpa, no, nada que... Mónica, Nela, eta Josu. Vale, bozkatzea pasatzen dugu. Baiezkoak, ezezkoak, abstentzioak, baiezkoak. Vale, osoko bilkurara jasotzeko akordio proposamenak. Bigarren puntua. Expediente 3773/2020koa. Zaiako kiroldegiko koordinazio, administrazio, sarbideen kontrol, sorospen, zerbitzu eta uretarako jardueren begiralea zerbitzuaren kontratuaren aldaketa onartzea hala badagokio. Expediente 3723/2020, aprobación si procede de la modificación del contrato del servicio de coordinación, administración, control de accesos, servicio de socorrismo y monitorado de actividades acuáticas del Polideportivo de Zalla. Nerea. Sí. En el contrato suscrito con Gedan en abril de 2021 quedaron sin contemplar algunas horas que eran necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación y para poder ofrecer un mejor servicio a los usuarios del polideportivo. En el informe de necesidades que se tomó como base para la redacción de los pliegos se contemplaron las horas de apertura y de cierre de la instalación sin tener en cuenta el tiempo que era necesario para el correcto funcionamiento de la misma. Incluyendo en esta tanto el calendario semanal habitual como el calendario de las asociaciones que hacen uso de la instalación para los partidos los fines de semana. Por otro lado, las restricciones de aforos derivadas de la situación de emergencia sanitaria en la que nos hemos visto inmersos durante tantos meses obligaron a la suspensión de los cursillos de natación desde marzo de 2020 hasta el pasado mes de octubre. Esto ha supuesto una larga lista de espera en las inscripciones a dichos cursillos, imposible de asumir con el número habitual de horas que se venían dando estos últimos años, por lo que se tomó la decisión de ampliar el horario de estos cursillos los sábados y los domingos en horario de mañana, para poder incorporar al máximo número de niñas y niños posible. En cualquier caso, la estimación de horas que se ha hecho para la ampliación del contrato es una estimación de máximos y solo se abonarán a la empresa aquellas horas que realmente se ejecuten, sobre las cuales el ayuntamiento hará un seguimiento continuo. Eskerrik asko, Mónica. Bueno, el tema de los cursillos, pues sí, es lógico, ¿no? Es de esperar, ¿no? Que pase eso, pues bueno, porque yo creo que están así en todos los pueblos seguramente. Pero el otro tema, lo de las otras horas que no se han tenido en cuenta, ¿por qué ha sido? O sea, quiero decir que para la exhaustividad de un informe, para sacar una licitación de tal envergadura, yo creo que, no sé, la recabación de datos que se tenía que haber hecho, pues no sé, igual lo hubiera contemplado todo eso, ¿no? ¿O cómo ha sucedido? Es que no, eso no entiendo. Espera. No, creo que la vuelta y bueno, estamos a todos. como queráis. Nela. Josu. Bueno, pues por diferentes motivos, no es tanto, es cierto que se ha tomado solo en cuenta la apertura y el cierre de la instalación, pero son necesarias unas horas para poner un tiempo para poner en marcha el servicio. Y lo otro es que tenemos, cuando se ha hecho la valoración de lo que es la instalación sin tener en cuenta los partidos de las asociaciones y no entran o no encajan todos los fines de semana, no todos, los partidos que tienen con el horario del polideportivo. Más que los partidos, también el uso del vestuario, la necesidad de entrar antes a entrenar, etcétera. Ha habido un cambio de gestión muy importante de un contrato que veníamos arrastrando muchos años y, bueno,
habrá que ir mejorando, pero este ha sido uno de los motivos que ha llevado a no contemplar esas horas. Lo digo porque me había sorprendido que en el informe ponía que o sea, que había desconocimiento de lo que realizaba el personal de cafetería, porque también hacían alguno de estos servicios o, bueno, no sé. Entonces, por eso me había sorprendido. Digo, joder, al final el contrato como que se ha partido, ¿no? O sea, está por un lado la cafetería y tal. No sé, pensaba que se habría tenido en cuenta lo que realizaban todas las personas en las instalaciones para, pues eso, para sacar el contrato, o sea, para hacer exhaustivo ese informe y no tener que traer ahora una modificación de no sé cuántos mil, que bueno, pues nosotros ya dijimos, ¿no?, lo que pensábamos del nuevo modelo, pero bueno, vale, no, es que teníamos esa duda porque, joder, me había sorprendido leer en un informe por desconocimiento de tal. Vale, pues nada, eso, de momento nos vamos a abstener y, bueno, pues para el pleno ya veremos a ver lo que decidimos. Vale, eskerrik asko, Monika. Bozkatzera pasatzen dugu, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak. Hirugarren puntue, 3.174/2021, migraziorako Euskal Itun Sozialaren mozioa. Expediente 3164/2021, moción Pacto Social Vasco para la Migración. Juanra. Traemos para adherirnos el Pacto Social Vasco para la Migración, que, bueno, si os parece, paso a leerlo. El documento se titula Ofrecer lo que desearíamos recibir. La migración no es un fenómeno coyuntural, es una realidad estructural en el mundo, en Europa y en Euskadi. Ofrecer una respuesta adecuada es una obligación en el derecho interno y europeo y en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Tiene una dimensión normativa. Las personas inmigrantes, las solicitantes de asilo, los menores y jóvenes no acompañados, menas y genas, las personas migrantes en tránsito o en situación de vulnerabilidad tienen derechos y obligaciones que deben ser garantizados. Tiene también una dimensión de ética democrática porque define la capacidad de solidaridad y civilización de una sociedad. Se pone en juego la reacción individual y colectiva ante una persona prójima en situación de desamparo, o se impone el sálvese quien pueda, o se promueve la posibilidad de compartir el bien común. Una premisa básica de la ética universal es no hacer a otras personas lo que no quisiéramos que se nos hiciera. En materia de migración, el principio ético prevalente es ofrecer lo que necesitamos recibir, caso de encontrarnos en situación similar. La respuesta al reto migratorio, además de la dimensión normativa y ética, tiene también una vertiente. Los países más prósperos son aquellos que han sabido integrar y aprovechar positivamente la diversidad cultural. A pesar de ello, proliferan en todo el mundo poderosos discursos que presentan al migrante como una amenaza, un perjuicio cargado de falsedad, racismo y populismo que pretende extraer rendimiento partidista de la agitación del miedo. Una consecuencia de ello es que los ideales y valores europeos experimenten una situación inesperada de cuestionamiento. Afloran síntomas preocupantes: restablecimiento fáctico de fronteras exteriores e interiores, retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de personas refugiadas e inmigrantes, discursos de odio, xenofobia con abierta expresión político-institucional e imposibilidad de construir una política migratoria común. Euskadi hasta el momento ha respondido de modo unido y solidario ante el reto migratorio en sus diferentes expresiones. Sin embargo, no está libre de la amenaza de un populismo xenófobo que tiene la ambición de estructurarse y expandirse a lomos de la demagogia. Esta propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración se sitúa en el contexto de obstáculos y oportunidades. Sus objetivos tienen una proyección ética, preventiva y proactiva. El objetivo ético de este pacto es contribuir a reforzar la respuesta solidaria y responsable ante las necesidades de las personas migrantes. El objetivo preventivo es configurar una unidad social y política transversal que haga estériles las pretensiones de los populismos de pretexto xenófobo. Su objetivo pragmático es afrontar el reto migratorio como parte de un proceso de crecimiento y progreso para nuestra sociedad. Puntos de partida. Las personas, entidades e instituciones que suscribimos este Pacto Social Vasco para la Migración compartimos los siguientes puntos de partida. A. Premisa política, pluralismo.
La diversidad es parte esencial de nuestra historia e identidad colectiva. Defenderemos una sociedad compuesta por personas de culturas y procedencias diversas y comprometidas con los valores del pluralismo intercultural para construir una ciudadanía inclusiva. B. Premisa ética, solidaridad. Los nuevos retos migratorios constituyen una interpretación ética que apela a la solidaridad, la no discriminación y la equiparación de derechos y obligaciones de las poblaciones inmigrantes y autóctonas, y que asumimos en clave de compromiso compartido. C. Premisa pragmática, necesidad. La sociedad vasca, además de las políticas de apoyo a las familias, necesita la inmigración para responder a sus necesidades laborales y demográficas. Representa una fortaleza para el crecimiento de Euskadi en las próximas décadas que nos proponemos abordar como una oportunidad. Opciones transversales. Quienes suscribimos este pacto coincidimos en hacer nuestras, en la medida de nuestras capacidades y competencias, las siguientes opciones transversales. 1. Convivencia. Defendemos la acogida, la integración y el discurso de la solidaridad, la diversidad y la convivencia. Rechazamos los discursos prejuiciados y estereotipados y estigmatizadores en contra de las personas de otras culturas o procedencias. 2. Derechos humanos. Promovemos la máxima extensión posible de la titularidad de los derechos fundamentales con independencia de la nacionalidad, sobre la base del principio de igualdad de trato y oportunidades frente a cualquier forma de discriminación. 3. Transversalidad. Incorporar en las políticas sectoriales de las administraciones vascas, empleo, cultura, vivienda, servicios sociales y seguridad, la mirada de la diversidad cultural que supone la migración. 4. Cohesión. Apoyamos firmemente la universalidad de la educación, la sanidad o las prestaciones sociales básicas y el mantenimiento de cauces para el acceso a la formación e integración sociolaboral para el empleo y a la vivienda en un marco de igualdad de derechos y deberes. 5. Educación. Impulsamos la construcción de espacios educativos inclusivos como valor estratégico para la integración y la convivencia. Compartir realidades diferentes, conocerse y estimarse constituye una pedagogía decisiva en el proceso de socialización de nuestro alumnado. 6. Ámbito local. Afirmamos la relevancia del ámbito local como escenario estratégico para la efectiva integración cotidiana. La actuación municipal en la mejora de la convivencia y en el aumento de la cohesión social tiene un valor preeminente que debe ser apoyado y promovido. 7. Igualdad. Compartimos el compromiso con la igualdad de género como principio básico y fundamental para la construcción de nuestra convivencia, así como su vocación intercultural e interreligiosa de extensión universal. Este compromiso se concreta en la inclusión efectiva de la perspectiva de género en las políticas migratorias y en las de protección social. 8. Idiomas. Apostamos por el derecho a aprender las lenguas de la sociedad receptora como factor de esencial importancia en la integración y acomodación de las personas migrantes, facilitando los medios necesarios para ello. 9. Colaboración. Promovemos la preeminencia de la cooperación entre los diferentes niveles institucionales y sociales. Consideramos necesario reforzar el papel del tejido asociativo, estableciendo mecanismos de diálogo y colaboración permanentes, estimulando el papel de las organizaciones de personas migrantes en la acogida e integración. En este ámbito, es más que en ningún otro es necesaria la colaboración, poner en común lo que nos une frente a lo que nos separa. Compromisos específicos. Junto a todo lo anterior, apoyamos decididamente el desarrollo de los siguientes compromisos específicos a sus correspondientes ámbitos competenciales. 1. Corresponsabilidad. Colaborar con otros actores para impulsar en el conjunto de la Unión Europea el principio de corresponsabilidad en términos de lealtad y colaboración con instituciones estatales y europeas y con propuestas que plasmen el compromiso que se pide y ofrece. 2. Firmeza. Mantener una unidad social política que frente a cualquier pretensión de obtener ventaja política o electoral o mediante la utilización de mensajes xenófobos hagan efectivo el peso de esta mayoría democrática. 3. Inmigración regularizada. Promover cauces que amplíen las posibilidades de una inmigración regularizada que tenga en cuenta la realidad de los países de origen, el proyecto migratorio de las personas migrantes y las necesidades que en Europa plantea el reto demográfico. 4. Solicitantes de asilo y personas refugiadas. Desarrollar actuaciones orientadas a mejorar cuantitativa y cualitativamente la acogida e integración de los solicitantes de protección internacional y personas refugiadas tanto en el ámbito europeo estatal como en Euskadi. 5. Migrantes en situación de vulnerabilidad. Ofrecer los recursos necesarios para una respuesta humanitaria adecuada a migrantes en situación de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres, menores y víctimas de violaciones de derechos humanos. 6. Migrantes en situación regularizada. Articular los recursos necesarios para ofrecer una respuesta solidaria y humanitaria a la llegada de migrantes en tránsito o sin documentación regularizada que sea tendente a favorecer procesos de autonomía. 7. Menores extranjeros no acompañados y jóvenes extranjeros no acompañados. Disponer de recursos necesarios para ofrecer una respuesta compartida, equitativa y adecuada a las obligaciones legales, al cumplimiento del principio de interés superior del menor y a un proyecto de integración sociolaboral de estos jóvenes.
8. Intervención humanitaria. Responder en la medida de nuestras capacidades institucionales a los llamamientos humanitarios, tanto de las instituciones como de ONGs internacionales o locales que actúen en el terreno, ya sea en el mar, Mediterráneo o en los países de procedencia o tránsito. 9. Intervención preventiva. Apoyar a desarrollar proyectos de cooperación orientados a la transformación de las causas de pobreza, injusticia y desigualdad en los países de procedencia de las personas migrantes y a promover su capital humano local y sus fortalezas. Y 10. Una cultura de la convivencia. Compartir una cultura de convivencia basada en la solidaridad, de la corresponsabilidad y la defensa del pluralismo, los derechos y la igualdad, así como el rechazo de cualquier forma de racismo o discriminación. Bueno, pues no, simplemente decir que bueno, estamos conformes, queremos que el título se lo cuente, que se ofrece lo que desearíamos recibir y bueno, por nuestra parte vamos a votar a favor de apoyar el Pacto Social Vasco para la Migración. Mónica. Bai, bueno, es un texto que al final pues, es una declaración de intenciones, ¿no? Viene del Departamento de Igualdad y Políticas Sociales y bueno, hay muchos puntos pues, que nos pueden sonar lejanos, ¿no? O que igual un ayuntamiento no puede hacer mucho, como el tema del Mediterráneo que se habla y tal. Bueno, creo que no es así, que desde el ayuntamiento siempre se puede hacer algo. Hay puntos también que hablan de la acción local, que evidentemente compartimos, suscribimos la declaración, la vamos a votar a favor y eso, que desde las entidades locales, aunque haya cuestiones que nos pueden sonar lejanas, yo creo que muchas veces, aunque no podamos hacer nada directamente, lo que podemos hacer es apoyar, unirnos e impulsar. Y bueno, pues vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Mónica. Nela. Eskerrik asko. Bueno, pues hori, Mónica esan duen moduan, hau da una declaración de intenciones. Todas las declaraciones de intenciones están bien, evidentemente, pero claro, a nosotras nos hubiera gustado pues, que hubieran venido pues, acompañadas de cuáles son todas esas actividades que se pueden hacer en el ámbito local. Es decir, que muy bien, pero nos falta llegar a la concreción, ¿no? Ahora nos vamos a abstener y nos pronunciaremos en el Pleno. Eskerrik asko, Nela. Josu. Bueno, yo voy a votar que sí, pero se han dicho que son declaración de intenciones. Es que si no hay intenciones, no hay realidades. Es evidente que solamente se culmina aquello que se intenta previamente. Y por lo tanto, yo creo que es inevitable, además, el aprobar esta propuesta. Desde el ayuntamiento, de lo que aquí aparece, se puede hacer todo. Y en todo caso, el ayuntamiento tiene la obligación, y más ahora después de haber aprobado esto, de tratar la migración de la misma manera que la población autóctona. Es de lo que se trata. Y se trata de eso porque normalmente no se ha tratado hasta ahora a la migración de la misma forma que se ha tratado a la población autóctona, a los que son vecinos de Zaya de toda la vida o por lo menos que no son venidos de allende las fronteras, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que es muy importante, pero que a ver si hay suerte y no se deja en un cajón sin más. Los principios que contiene hay que convertirlos en fines y, en todo caso, pues lógicamente darle la suficiente publicidad en tablones de anuncios y donde sea para que no solamente seamos aquí en el ayuntamiento donde apliquemos esta medida igualitaria, sino que en la calle sepan que el ayuntamiento les pide que traten a la migración de la misma forma que tratan a los vecinos de toda la vida.
Eskerrik asko, Josu. Bozkatzera pasatzen dugu. Baiezkoak? Abstentzioak? Laugarren puntua. Expediente 3.723/2020, urriaren 22ko 1.485/2021, alkatetza dekretuaren berri motea, Gestispor SL-ri, udal kiroldegiko zerbitzuak kudeatzeko kontratuaren esleipenaren ondorioz, udal honetan jarritako 3 abali itzultzeko aginduz. Expediente 3.723/2020, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 1495/2021, de 22 de octubre, ordenando la devolución a Gestispor SL de 3 avales depositados en este ayuntamiento con motivo de la adjudicación del contrato de gestión del servicio y se me acabó la hoja, del polideportivo municipal. Bien, bueno, simplemente es dar cuenta de que se ha procedido a la devolución de los avales de la empresa Gestispor, que tenía solicitados desde el mes de junio, y se les han devuelto pues porque eran avales que iban vinculados a la prestación del servicio que se había dado. Simplemente. Bosgarren puntua, azkena, eskaerak eta galderak. Si tenéis alguna otra cosa. Mónica. No, sobre esto último, ¿queda algo de hacer con Gestisport o ya con esto queda zanjado? Queda pendiente de cerrar el expediente. Tienen alguna reclamación de cantidades y se está trabajando en ello, pero todavía no se ha podido cerrar. Nela. Josu. Gai